En este taller vamos a referirnos con relación a alguna de la legislación colombiana para el montaje de mariposarios y socreaderos de mariposas. Vamos a iniciar con la ley 611 del 2000, en la cual identificamos el concepto de socreadero y los tres tipos de socreaderos que tenemos. En primer lugar, un socreadero se refiere al mantenimiento, cría, fomento y aprovechamiento de las especies de fauna silvestre, sean terrestres o acuáticas, con diferentes fines que serían científicos, comerciales, industriales, de repoblamiento o de subsistencia. Y tenemos como tipos de socreadero el socreadero abierto, cerrado o mixto. En el socreadero abierto son aquellos que el manejo de los parentales se realiza a partir de la captura periódica de la especie, extrayéndolos del medio silvestre. Estos especímenes se pueden extraer del medio silvestre en cualquiera de las fases del ciclo biológico y llevarlas al socreadero hasta que las podamos llevar al ciclo en donde se puede permitir el aprovechamiento final. En el socreadero cerrado son aquellos en los que el manejo de las especies se inicia con un parental obtenido del medio silvestre o de cualquier otro sistema de manejo de fauna silvestre, o sea, de otros socreaderos con licencia ambiental que te entregan los parentales en cualquiera de las fases del ciclo. En este caso para un socreadero de mariposas, sea en fase de huevo, de oruga o también de crisálida. Obtenido los parentales del medio, se lleva esta fase hasta obtener los especímenes de aprovechamiento y se vuelve nuevamente a recolectar los parentales cada 4 ciclos de cría en caso de las mariposas. Esto con el fin de refrescar la genética y no tener problemas de enfermedades a partir de la endogamia. Y en el último caso, que son los criaderos mixtos, pues como su nombre lo indican, tienen esos dos sistemas, abierto o cerrado. ¿Y eso de qué depende? De lo que considere y se sustente técnicamente ante la autoridad ambiental para la obtención de los parentales dentro de su criadero. Como podemos ver en el decreto 1608 de 1978, que es el Código de Recursos Naturales, desde esa época ya existe la reglamentación para el aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos. Y esta solicitud se realiza por particulares o por las entidades administradoras de los recursos naturales. En este caso, pues en la época sería el INDERENA, y se utilizaba en esa época también tanto para la casa de fomento como también para el transporte, la movilización y la comercialización de las especies silvestres. En el decreto 1076 del 2015, en el capítulo 3, licencias ambientales, que está acorde con el Código de Recursos Naturales, habla sobre la competencia que existen sobre las licencias ambientales y específicamente todo el tema de otorgamiento de las licencias ambientales para la casa comercial y la casa de fomento y el establecimiento de socreaderos con fines comerciales está a cargo de las autoridades ambientales regionales. Solo en el caso que tengamos que estemos hablando de especies introducidas al país, la competencia quedaría a cargo del LANLA, o en caso de que la socría vaya a ser realizada por la misma autoridad ambiental. Bueno, como sabemos que la socría de especies silvestres nativas, siempre y cuando no estén dentro del catálogo de CITES, que tengan algún tipo de restricción para su uso, entonces vamos a tener que guiarnos por los términos de referencia que tiene el ANLA
para las licencias ambientales en la zoocría de lepidópteros o de mariposas. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué contiene esos términos de referencia y cómo nosotros debemos desarrollarlo para obtener una licencia ambiental ante las autoridades ambientales. Pues en primer lugar es necesario que presentemos la solicitud de términos de referencia ante la Corporación Autónoma Regional que nos corresponda. Esta autoridad tiene un tiempo para poder entregarnos a nosotros términos de referencia. Esos términos de referencia seguramente van a ser los que tiene el ALA hasta ahora aprobados y obedecen básicamente a un modelo de casi todas las licencias ambientales. En primer lugar, como vemos en esta diapositiva, nos exigen que hagamos una descripción de dónde va a ubicarse el proyecto de zoocría de mariposas. Este mapa, pues obviamente debe estar georreferenciado adecuadamente a una escala de 1/5000 mínimo, donde identifiquemos no solamente el departamento, que es algo a escala muy grande, sino el municipio, la vereda, el área, definamos específicamente cuál va a ser el área en donde se va a desarrollar el proyecto de zoocría de mariposas. En esa descripción general inicial que se presenta para la solicitud de términos de referencia, vamos a retomar información que ya existe dentro de la información de planeación y ordenamiento, como son los PONCAS o los planes de ordenación territorial. Podemos identificar también si hay algún tipo de restricciones en la zona, si encontramos áreas protegidas, si tenemos bosques o qué tipo de características tenemos de forma general en el área de influencia directa al proyecto. Luego tenemos una descripción del proyecto con relación a la parte operacional y comercialización. Luego se hace la descripción detallada del proceso o los procesos que tiene el proyecto que se está solicitando la licencia ambiental, en este caso un zoocreadero de mariposas. Tenemos un ejemplo acá de algunas de las actividades que uno debe describir de forma detallada. Primero, pues obviamente toda la generación de capacidades que se le debe entregar, o el paquete tecnológico que se le debe entregar a la comunidad o a la entidad o a la empresa que va a desarrollar la zoocría de mariposas. Si la tiene, pues es la apropiación de ese paquete tecnológico. Si no la tiene, es cómo la va a conseguir y la idoneidad de esa entidad que va a hacer esa transferencia tecnológica. En segundo lugar, pues la construcción de esa infraestructura, en dónde va a colocarse, si los predios son propios, si son arrendados. Es posible que se dé una licencia ambiental en sitios que no sean propios, siempre y cuando se tenga un arrendamiento que garantice al menos 10 años el proyecto, que sería el deterioro básicamente de una infraestructura, por ejemplo, en materiales que se deterioran rápidamente, como la madera. Entonces, la construcción del mariposario, como sabemos, la cadena de vida silvestre de los lepidópteros se divide en tres líneas de comercialización o líneas de producción. Por un lado está el mariposario, que con fines de exhibición, que no requiere de la licencia ambiental, pero de todas maneras sí requiere de las crisálidas o de las mariposas que se producen, puesto que si no las produce tiene que comprárselas a un zoocreadero que tenga la licencia ambiental. Lo ideal es que uno siempre proponga un proyecto que sea autosuficiente. Entonces tienes que tener una construcción de un mariposario con fines de turismo, el cual pues obviamente también te va a generar ingresos. Debes describir cuál va a ser la mano de obra, los materiales, los costos que vas a tener en ese mariposario.
Algo muy importante que es la construcción del vivero de plantas hospederas y nectaríferas, también no solamente para surtir al mariposario y para surtir al, a los larvarios de su cría de mariposas, sino que también se pueda generar unos ingresos adicionales con la venta de las plantas que se pueden vender tanto en el mariposario como también de forma independiente, y se debe describir la mano de obra que se va a utilizar para el vivero, la tierra, las semillas, el abono, de dónde va a salir, el tipo de materiales que se va a utilizar para la construcción, la producción que se va a generar, obviamente mano de obra calificada y no calificada. La construcción del laboratorio para el ciclo de las crisálidas y el empaque es un sitio muy especial porque debe tener unos estándares de inocuidad bastante grandes, debe tener unos equipos especializados con el fin de hacerle un seguimiento a cada una de las crisálidas y para poder verificar la calidad que tienen ellas antes de entrar a empacarlas. Y obviamente toda la zona de larvarios de la zoocrilla de mariposas, en las cuales se van a tener todo el proceso desde el momento en que se siembran los huevitos, o se tienen los huevitos, las orugas, la crisálida se recogen y bueno, se llevan al laboratorio ya para el análisis, para seguir el estándar o los protocolos de calidad que debe tener el producto para luego ser empacado y comercializado, ya sea a nivel nacional, local o internacional. Si el proyecto es privado como empresa, pues obviamente se requiere que el proyecto haya sido socializado con las comunidades que están aledañas al área de influencia directa del proyecto. En este proceso de participación y socialización con las comunidades es muy importante poder resolver algunas inquietudes que se tienen, en especial cuando se habla de mariposas diurnas o nocturnas, pues las comunidades creen que estas mariposas en algún momento pueden salir de su contención, que es el mariposario, los larvarios, que pueden hacer daño a las plantaciones. Entonces esas inquietudes deben ser resueltas porque si no se pueden volver un gran problema para la licencia ambiental. Es muy importante que conozcan el sitio, que conozcan las garantías que se le da a las comunidades para que no tengamos ningún tipo de problema, y la inocuidad que tienen estas especies y cómo también ellos se van a beneficiar directa e indirectamente con el turismo, con la venta de las artesanías, con el empleo. La caracterización del área de influencia se divide primero el medio abiótico. Entonces, cuando hablamos del medio abiótico, estamos hablando del suelo, del agua, de la atmósfera. Entonces, allí se contempla, pues, obviamente, la geología, la estratificación, todos los temas de suelo, de paisaje, de ecosistemas, toda la parte hidrológica, hidrogeológica, también la parte atmosférica en calidad y ruido. Como podemos ver en la tabla, pues estamos hablando de la cartografía base, estamos hablando de las redes hídricas, de los límites, de las vías, de las poblaciones que se encuentran aledañas, de la infraestructura que tenemos alrededor del proyecto, en qué vereda nos encontramos, también con respecto a las coberturas que tenemos en esas zonas, si tenemos alrededor, por ejemplo, bosques, o tenemos también áreas que están dedicadas al sector agropecuario, y cómo influiría de forma negativa o positiva para el proyecto esas tipos de cobertura, las áreas protegidas regionales de interés nacional y obviamente los riesgos de inundaciones, avenidas torrenciales o movimientos que tengamos allí. Eso básicamente
todo con información que se pueda obtener de forma secundaria a través de los mapas que se encuentran en los subsistemas nacionales, de Sistemas de Información Nacional, el SIAC, el Instituto Alexander von Humboldt, el IGAT, y otros sistemas de información, y también obviamente con la información que tengamos de las corporaciones, que son los PONCAS, los POR y todo este tipo de estudios que se han venido desarrollando. En la caracterización del medio biótico, pues estamos hablando de todo lo que tenga relación con la vida. Entonces hay que hacer la caracterización tanto del ecosistema terrestre como el acuático si lo tenemos cercano a donde se va a desarrollar el proyecto. Pero especialmente tiene que ver con la caracterización del ecosistema donde se pretende se va a solicitar la casa de fomento para el pie de cría. Entonces ahí ya se plantea no solamente hay que levantar toda la información que exista en esas áreas aledañas con relación a las especies de lepidópteros y de las plantas hospederas y nectaríferas que se encuentran, y también hacer unos muestreos con una metodología muy específica que se debe detallar de cómo se va a realizar. En el caso de licencias ambientales no es necesario hacer captura de las mariposas, sino solamente se puede tomar fotografía para generar la línea base con respecto a los lepidópteros y las plantas hospederas y nectaríferas. No se hace recolección del material. De esa manera no requiere de licencia para este tipo de colectas, pero sí se puede hacer una identificación a través de fotografía, de captura. De una vez se hace liberación de la especie y también de las plantas solamente con registro fotográfico. Cuando se contrata una facultad de biología o cualquier universidad, por lo general ellos tienen licencia para la colecta, entonces ahí sí se podría hacer una colecta de estos especímenes y estos especímenes pueden ir a una colección de la universidad, que sería el Museo Natural. También es necesario hacer la caracterización socioeconómica del área. Eso significa que debemos determinar cuál es la población, si tenemos presencia de poblaciones étnicas, la cultura, si tenemos algunos hallazgos arqueológicos en la zona, y también requerimos del certificado del Ministerio del Interior indicando si en esa zona se reportan comunidades étnicas, y hacer también una solicitud en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia con el fin de que se determine también si hay algún tipo de hallazgos arqueológicos que podrían determinar algún riesgo de si se desarrolla el proyecto en esa zona, a pesar de que un proyecto de este tipo no tiene que realizarse excavaciones. Sin embargo, hay que solicitarlo por norma. También se determina la zonificación ambiental, y la zonificación ambiental se pueden definir en estas diferentes categorías. Las áreas de especial interés ambiental, como son las áreas naturales protegidas, áreas sensibles, rondas y hídricas, corredores biológicos, zonas de especial endemismo, amenazas, en peligro crítico. Las áreas con reglamentación especial definidas en los instrumentos de ordenamiento y planeación del territorio, como son los PONCAS, los POR, los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial. Las áreas degradadas, áreas de recuperación ambiental, como son las erosionadas, las áreas de conflicto por uso de suelo, las áreas contaminadas, las áreas de riesgo y amenazas de origen hidrometeorológico o geológico, como son las de inundación, las avenidas torrenciales, los movimientos en masa, las erupciones volcánicas, los sismos. Las áreas de producción económica, como zonas agropecuarias, forestales, pescas, acuicultura, minería,
y las áreas de importancia social, como son los asentamientos de importancia histórico o étnico. Por último, debemos también en el estudio de impacto ambiental determinar cuál es la demanda que vamos a tener con relación al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En este caso, si vamos a requerir una concesión de aguas superficiales o concesión de aguas subterráneas, si vamos a requerir de permiso de vertimientos, que usualmente no se requiere para este tipo de proyectos, la ocupación de cauce, que tampoco se requiere, pero esas dos cosas, aunque las van a tener dentro de los términos de referencia, es necesario que se coloque dentro del estudio y se sustente por qué no se va a requerir el permiso de vertimientos o por qué no se va a requerir la ocupación de cauces. Si requerimos un aprovechamiento forestal, en el caso de las especies hospederas y nectaríferas, la mayoría de las especies para las mariposas o lepidópteros son especies nativas que usualmente no son forestales, pero sí tenemos algunos especímenes forestales que requieren de un permiso especial de la autoridad ambiental con el fin de que puedan ser extraídos y puedan ser llevados a vivero y puedan ser reproducidos en vivero. El permiso de recolección de especies silvestres de la biodiversidad, permisos de emisiones atmosféricas que, al igual que el permiso de vertimientos y cauce, usualmente no se requiere, y el aprovechamiento de materiales de construcción, como si vamos a construir con madera, y la madera la tenemos allí en el sitio donde vamos a colocar nuestro vivero o nuestro mariposario, pues obviamente seguramente vamos a necesitar un aprovechamiento de materiales de construcción o también, por ejemplo, como materiales de construcción de río. En el caso de los permisos de emisiones atmosféricas, solamente se dan en casos en que vamos a requerir seguramente un sitio donde se vaya a tener que hacer quema en un horno especial de los especímenes que estén que hayan tenido algún problema biológico y que deban ser erradicados de la explotación, se hayan contaminado, tengan algún tipo de enfermedad, hongo. Lo mejor es que se tenga un pequeño horno en donde se pueda desarrollar las actividades de quema de este material biológico. Seguramente no se va a requerir un gran horno, pero sí es necesario que la autoridad lo sepa. En la evaluación ambiental se identifican los impactos que se pueden llegar a producir en los dos escenarios, sin proyecto y con proyecto. Y obviamente se evalúan los diferentes componentes biótico, abiótico y socioeconómico. Y obviamente se debe colocar el grado del cual se puede generar la afectación y si puede tener acciones de mitigación, de compensación. De ahí se deriva el plan de manejo ambiental, que es el que aprueba la autoridad ambiental. Las recomendaciones generales que se dan para proyectos de este tipo es, en primer lugar, hay que tener claro que cuando hablamos de la cadena de vida silvestre para los lepidópteros, tenemos algunos negocios de esta cadena que no requieren de una licencia ambiental, pero sí de algunos permisos, como es el permiso que requiere del ICA, el vivero, para las plantas que se van a reproducir allí, debido a que la mayoría de estas plantas son especies nativas y también pues por la inocuidad que deben de tener la reproducción de estas plantas. En el caso del mariposario, para usos de exhibición o de turismo, de educación, pues no requiere ningún tipo de licencia. Sin embargo, hay que tener cuidado que para poder siempre tener las mariposas dentro del mariposario, debemos tener un proveedor
con licencia ambiental para que uno o varios proveedores con licencia ambiental, con el fin de que no tengamos problemas con la autoridad ambiental con respecto al uso de las especies de fauna silvestre que tengamos en nuestro mariposario. Y ya lo que son la zoocría a través de los larvarios, pues ese sí requiere de la licencia ambiental, que tiene esa primera fase, que es la solicitud de términos de referencia. Luego ya se entrega esa información a la autoridad ambiental, ellos hacen una evaluación y si creen que se debe hacer una ampliación de la información que se está entregando, ellos van a tener otro tiempo, nos devuelven el documento, nosotros hacemos las aclaraciones que se nos está solicitando, se devuelven nuevamente a la autoridad para que luego ellos puedan emitir el fallo con respecto al otorgamiento o no. Dentro de ese transcurso seguramente va a haber algunos momentos en los cuales la autoridad ambiental van a hacer visita al sitio para verificar que todo lo que se está diciendo en el estudio de impacto ambiental obedece a la realidad, y luego que se otorga para que la entidad que está solicitando pase a una fase de experimentación del ciclo de vida de las especies que se le van a otorgar en la licencia ambiental. Entonces, en ese momento, obviamente, ya se tiene un permiso de casa de fomento y se empieza a hacer la experimentación para identificar los tiempos y las diferentes fases que tienen cada una de las especies. Cuando se termina esa fase de experimentación, se entregan resultados y los seguimientos que tenga que hacer la autoridad ambiental con respecto a esa fase de experimentación, y luego ya la autoridad ambiental otorga el permiso de comercialización y ya es en este momento en el cual el zoocriadero puede hacer la comercialización de sus especies. También en esta fase seguramente van a tener que solicitar los permisos de transporte que se dan por cada uno de los envíos que hace el zoocriadero al sitio a donde vendieron.